Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Bueno, pues por fin está aquí ya el paso a paso de este chal tan bonito que os compartí en redes y en comunidad de YouTube, que os ha gustado muchísimo, ¿vale? Así que estoy aquí rápido haciendo el paso a paso para que lo tengamos lo antes posible. Bueno, pues la combinación de color ya habéis visto que sobre gusto, ya la eliges tú a tu gusto y manera. Yo estoy haciéndola en esta combinación de colores. Como veis, predomina el beige, el clarito. Y después estoy haciendo una combinación pues con tonos. Aquí, por ejemplo, le he metido uno en color marfil. Aquí va en marroncito, un calabaza. Este color que es como un, no sé cómo decirle, como un granate tirando a naranjita, ¿no? Bueno, pues la combinación, como te digo, la que te guste. Yo, si encuentras, te recomendaría, si encontraras estos hilos inteligentes que van cambiando de color en tramos, es lo ideal. Pero como yo no lo he encontrado, y lo podía haber pedido online, pero quería tejerlo ya y tenerlo ya, pues he ido a mi tienda de confianza y he comprado una tienda más cerquita que tengo yo por aquí y he comprado lo que tenía. Entonces, de la gama de colores que tenían, esto es lo que he encontrado que me ha gustado más. Simplemente por eso lo he hecho en estos colores. Pero tú ya has visto que hay una combinación muy bonita y muy variada para hacer. Material, bueno, pues te recomiendo. Yo lo estoy haciendo con un 100% acrílico, pero es un hilo de verano acrílico, pero tú lo podrías hacer en algodón o en lanita o como tú quieras o te guste. Este es el material que estoy utilizando, se llama Flor, es de Lanas Urbano. Y aquí es un 100% acrílico, como veis. Madeja de 100 gramos, 350 metros, 383 yardas. Gancho recomendado del 1 al 3. Y yo lo estoy trabajando con un 2,5. Vale, bueno, pues este tamaño es el que te da este material con este gancho. Que ahora te mediré la pieza para que tú veas cómo de grande me está saliendo, que sale bastante grande porque la tejo en punto alto doble. Vale, y bueno, pues nada más. Vamos a ir montando muy fácil. Empezaremos haciendo la primera pieza para tenerla abajo con la que comenzamos. Y luego haremos de una, dos. Aquí van unidas con una piececita más pequeñita cuadrada. Bueno, pues tengo mi primera hilera de una. Mi segunda hilera es de dos. Aquí estos tres se unen con este central. Mi tercera hilera serían 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ya metemos los granis para que unan. Mi cuarta hilera, pues de 4. A ver si me entra aquí. 1, 2, 3 y 4. Mi quinta hilera de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y la de 6, que es la que estoy yo ahora. Vale, pues la de 6 estoy yo ahora y ya he hecho 1, 2. Y ahora continúo. ¿Veis? Aquí tengo ya el cuadradito chico para unir con el siguiente, con el 3. El 3 iría unido aquí, 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 a estos dos, más al otro cuadradito que lo pondré después. Entonces son como 7 uniones las que tenemos, mirad. Bueno, cuando ya llegamos a tener que unir a los lados, a más granny. Le llamo granny, pero no es un granny, es una pieza redonda. Mira, un enganche. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y ahora aquí voy a hacer una pieza redonda con vosotros, una de estas grandes, y la conectaremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No la puedo conectar al 7 porque el 7 será el gran y pequeño que luego te haré y la conectaremos. Te enseñaré a hacerlo y lo conectaremos. Así que en teoría a mí me está resultando muy, muy fácil de tejer. Empiezas por el primero. Cuando lo tengas hecho completo, cierra. Haces un segundo, el que quieras, el de este lado o el de este. Lo unirás aquí nada más. Harás
un tercero, que será este, lo unirás aquí, dejándote un espacio aquí sin unir. Y una vez que lo tengas, unirás con el cuadradito 1, 2 y 3. Este se queda libre para seguir montando. ¿Vale? Entonces, si quieres montar este central, que es lo que hice yo, para irme luego a los lados. Haciendo uno pequeño, uno grande. Uno pequeño, uno grande. Y ya tengo el de 3. Y así va sumando al 4, al 5, al 6. Hasta así me he quedado yo. En la imagen que os comparto queda en redondo, pero yo no lo voy a dejar en redondo. Quiero decir, si os fijáis bien en la imagen y la ampliáis, os vais a dar cuenta que termina, el chal termina en redondo. Quiero decir, a ver si lo encuentro esto la forma de ponértelo del derecho, que lo veas, lo que te quiero decir. O sea, que terminaríamos así. Un segundo. Ahora, que ya bien grande me está pesando y se me cae. Bueno, pues terminaríamos así, con lo que es el granny completo. Y luego, si os fijáis, lo que han hecho es unir aquí con unas cadenitas. Pero yo no quiero hacerlo así. Yo, una vez que ya tengo 6 granny de ancho, voy a hacer al final como medios granny. Le estoy llamando granny y ya sé que no son granny, ¿eh? Haremos la mitad del motivo en vez del motivo completo redondo para que nos acabe en recto arriba, tanto del grande como del pequeño. Empezamos con os voy a enseñar a hacer primero el grande. Entonces, tengo mi gancho del 2,5. Empezamos haciendo 10 cadenas. Hago aquí un nudo de inicio y 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y te vas a la primera y cierras el anillo. Vale, aquí. Hemos cerrado un anillito. Entra en el anillo, haces un punto bajo y subes 3 cadenas. Con esto tengo un punto alto doble. Doble lazada. Entro en el anillo y voy haciendo puntos altos dobles hasta tener un total de 24 puntos altos dobles. ¿Vale? Ahora mismo tendría 3 porque el punto bajo con las 3 cadenas lo cuento como 1. Tengo 3, 4, 5. Continúo hasta tener 24. Tengo 24 puntos altos dobles y vamos a cerrar aquí en la tercera cadena con un deslizado. Vuelta 2. Levantamos 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y te vienes aquí abajo, ¿vale? Salta un punto y en el siguiente haces un deslizado. Repite las 20 cadenas. Tengo de nuevo las 20 cadenas y repito. Salto un punto y en el siguiente hago un deslizado. Y ya tengo 2 lazaditas. Tengo que tener 12. Como tenemos 24 puntos y vamos saltando 1, me van a quedar 12. Levanto de nuevo 20, salto un punto y deslizo en el siguiente. Tengo mis últimos 20, salto un punto y aquí, desde donde salimos, deslizo. Aquí. Vale. Pues tengo 12 lazadas en total. Vuelta número 3. Tenemos que ir subiendo hasta aquí arribita. Así que me voy a deslizar 9 cadenas hacia arriba. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8 y 9. Vamos a empezar ahora la vuelta número 3. Aquí dentro hago un punto bajo y 3 cadenas y tendría un punto alto doble. 2 lazadas. Hago otro punto alto doble. 3 cadenas de separación. Y repito dentro del mismo lazo 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Te queda como un abanico. 2 puntos altos dobles, 3 cadenas, 2 puntos altos dobles. Separo con 3. 1, 2, 3 cadenas. Doble lazada. Estiras el siguiente lacito y repite lo que acabas de hacer. A ver, que se me ha enganchado ahí. Estiro aquí. 1, 2, 3 cadenas. De nuevo, 1, 2. Vale, pues así en los 12 lacitos separo con 3 y repito. Siguiente lacito. 1, 2, 3 cadenas y 1, 2. Separo con 3 y repito. ¿Vale? Vamos haciendo esto por las 12 lazaditas. He completado la vuelta. Aquí termino con las 3 cadenitas y aquí arribita del primer punto que hice, que es la tercera cadena, voy a hacer un deslizado. Aquí. Deslizo al siguiente punto y al espacio. Y vamos a hacer la vuelta número, ahí está la 1, la 2, la 3, pues la 4. Punto bajo y 3 cadenas para tener un punto alto doble. Doble lazada, hago otro punto alto doble. 1, 2, 3 cadenas y de nuevo en el mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos dobles. Pues se parece mucho a la vuelta que hemos hecho anterior. La diferencia es que hacemos 1, 2, 3 cadenas y enganchamos aquí en el espacio de las 3 cadenas de la vuelta anterior con un punto bajo. Y subo con 3 cadenas. Y repito de nuevo el motivo del abanico. 1, 2, 3 cadenas y 1, 2. Vuelves a hacer 3 cadenas, engancha aquí con un punto bajo y levanta 3 cadenas. Y repite aquí el abanico. Pues así la vuelta número 4. Y terminas la vuelta con las 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y un deslizado en el primer punto, que es la tercera cadena. Me vuelvo a deslizar al siguiente punto y al espacio. Y vamos a empezar la vuelta 5, que es la última vuelta. Entonces, esta vuelta, si es tu primer motivo, la haces completa. Si es un motivo que vas a empezar a unir, pues, por ejemplo, si yo tuviera que unir aquí a estos dos, porque ya sabéis que van dos aquí, dejo aquí uno central, libre, para poder poner el cuadradito pequeño y iría otro motivo aquí. Bueno, haces el primero entero y ya el segundo te deja 2 motivos al final sin hacer completo para poderlo unir. Y después el siguiente puede hacer lo mismo, te dejas 2 para poder unir aquí. Y unir es aquí, aquí. Después haremos uno pequeño que uniría con este que te has dejado libre y arriba. Pero bueno, ahora lo vuelvo a enseñar para que veáis cómo.
Yo os voy a enseñar cómo se hace esta vuelta y cómo se une una vez que ya tenemos varios hechos. Aquí hago un punto bajo, subo 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué 6? Porque tengo que tener un punto alto doble y 3 cadenas para hacer un picot. Cuento 1, 2, 3 y aquí en la tercera hago el picot. Tengo mi primer punto alto doble con picot, cadena, doble lazada, entro en el espacio, hago punto alto doble y 3 cadenas. En la base del punto, perdón, hago un picot, una cadena de separación y repito. Punto alto doble, 1, 2, 3 cadenas, picot. Cadena de separación. Y repito, tenemos que tener 5. Punto. Perdón. Punto alto doble, 3 cadenas y picot. Cadena de separación. Y ya tendría 4. 1, 2, 3, 4, el quinto. Punto alto doble, 3 cadenas y picot. Y ahora hago 1, 2 y 3 cadenas. Me vengo al punto bajo y hago un punto bajo. Y de nuevo 1, 2, 3 cadenas. Y repito esto mismo en cada abanico. Así que siguiente abanico, de nuevo repito un punto alto doble, 3 cadenas, picot, cadena de separación. De nuevo, punto alto doble, 3 cadenas, picot, cadena de separación. Punto alto doble, 3 cadenas, picot, cadena de separación, ya llevo 3. Este es el cuarto. Cadena. Y este es el quinto. Y ahora irían 1, 2, 3 en el punto bajo, 1, 2, 3 y en el motivo repito los 5, 1, 2, 3, 4 y 5 con el picot y la cadena de separación. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas de nuevo. Vale, pues si es tu primero, como te digo, tienes que hacerlos todos completos. Cuando llegas al final, aquí, tú has hecho este último, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y unes aquí en la tercera cadenita que es tu primer punto. Vale, si no es tu primero y tienes que unir a más, como yo en mi caso, que ahora tendría que hacer unión a 6, tengo 6 enganches, pues ¿qué hago? Pues que puedo hacer 6 completos y luego los 6 enganches. Que va a hacer lo que voy a hacer. Voy a completar aquí hasta tener 6 y ya me voy al mantón para unirlo al sitio donde corresponde. Bueno, pues yo ya voy a unirlo aquí porque como sabéis, voy por la unión ya de la tira grande de 6 granny de arriba del todo. Bueno, pues yo lo uniré aquí. Tengo una unión. Aquí tengo 2, 1 y 2, 3. Perdón, me estoy equivocando, seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, que no miento aquí. Y 6. Entonces, por eso yo he hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los siguientes 6 son los que van a ir uniendo. Así que ahora lo que tengo que hacer es 1, 2, 3 cadenas y hacer aquí los 3 puntos altos primero. Tengo 1 con el picot, cadena, 2 con el picot, cadena
y el tercero. El tercero es el centro de los 5, así que aquí hago solo una cadena para unir ahora. He hecho una cadenita, busco donde tengo que unir, que es, aquí tengo 5 picot, 1, 2, 3, 4 y 5, pues en el del centro. Cojo aquí así, como si fuera del revés, entro y hago un punto bajo, una cadena. Hago el picot. Me vengo aquí a la base y hago el picot. Una cadena y completo los 2 puntos que me faltan. 1, cadena y 2. El picot y ahora irían 3, punto bajo, 3 y de nuevo tengo que hacer como medio motivo. Aquí tengo un punto, cadena, el segundo y recordad, el tercero es en el que unimos. Cadena y el tercero. Aquí hago una cadena nada más y miro dónde tengo que enganchar ahora. He conectado aquí y ahora tengo que conectar aquí y aquí, del motivo de la hilera anterior, que era la de 5. Bueno, pues ahí hago lo mismo. Me voy al primer que tengo que enganchar, que enganchamos aquí en el pico central con un punto bajo y una cadena. Y me vengo para completar aquí como un picot, así. Cadena. Los 2 puntos que me faltan. Uno, cadena y 2. Una, 2, 3. Hago el punto bajo. 1, 2, 3. Y tengo que volver a hacer, mira, os voy a ir enseñando cómo vamos uniendo. Vale, ya tengo aquí, aquí. Ahora tengo que enganchar aquí. Tengo 5 picotes, perdón, en el del centro. Pero para eso tengo que hacer primero la mitad del motivo. Tengo el primer punto, cadena y el segundo. Cadena. Ahora ya en el tercero, el punto y una cadena. Y ahora voy colocando así. Aquí. Entro por detrás, hago un punto bajo, una cadena. El picot y la cadena. Y completo los 2 que me faltan. 1 y 2. Ahora 1, 2, 3, punto bajo. Mira. Vale, pues ya tenemos 1, 2 y 3 enganches de los 6 que tengo que hacer. Ahora hago esto en medio motivo y engancharía aquí. Aquí. Voy a hacer aquí hasta medio motivo y enganchamos. Ya he hecho eso, los 3 cadenas y los 3 puntos. Aquí me quedo con una cadena y busco el pico central, que es este. Cadena, cierro,
cadena y voy a hacer los 2 puntos que me faltan. Cadena y el segundo. 1, 2, 3 puntos bajo. 1, 2, 3. Los 3 primeros puntos, ya sabéis que hay que hacerlo antes de enganchar. Tengo 2 y tengo 3. Cadena. Bueno, ¿dónde tenemos que conectar ahora? Vamos viendo. Complicado que me entre esto todo en cámara, pero bueno. Ya tengo 1, 2, 3, 4. Pues ahora me faltan 5 y 6, que van a la pieza redonda. Entonces hemos cogido a la cuadrada 1, a la redonda 2, a la cuadrada que te encuentra abajo 3, 1, 2, 3, perdón, 4, y ahora el 5 y el 6. ¿Vale? Con los 2 últimos que me quedan, porque como adelantamos, ya este lo tengo hecho, ¿veis? Tengo 1 y 2 aquí, que son los que me... Bueno, pues los voy a unir. Venga, con vosotros. No quiero hacer muy largo el vídeo, pero es que tampoco quiero que os queden dudas. Entonces, aquí se me ha ido el punto, lo repito. Cadena. Aquí donde tengo que conectar en el tercer picot, que es el del centro, con un punto bajo, una cadena. Cierro cadena, los 2 puntos. Uno cadena. Y 2. Ahora 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3. Aquí vuelvo a hacer los 3 primeros puntos. 1, 2 y el tercero. Cadena y miro dónde voy a conectar, que es aquí. Aquí. Perdón. Aquí con punto bajo, cadena. Picot, cadena, los 2 puntos que me faltan y ya habríamos terminado. El motivo y además la unión. Tengo 1 y tengo 2. Una, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3 y aquí en la tercera cadena. Un deslizado, 2 cadenas y vamos a cortar ya. Hemos completado la unión y el motivo. Así, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué hago a continuación? Como voy hacia acá, estoy de derecha a izquierda, pues continúo. Ahora tendría que hacer el motivo cuadradito. Y el motivo cuadradito lo voy a unir. Aquí ahora mismo solo 2 veces. Aquí, justo detrás de los 2, aquí.
y aquí. ¿Vale? Entonces son 2 vueltas, nada más el motivo se hace con 2 vueltas y tiene 4 esquinas. Y 2 de ellas van a ir aquí, porque las otras 2 irían una al siguiente motivo redondo que haga, que estará en este lado, ¿vale? En este lado, y el otro, el que va hacia arriba, ¿veis que está aquí? Que iría al motivo que, si yo quisiera seguir creciendo hacia arriba, al motivo que vaya arriba. Que en este caso, como no voy a seguir creciendo, pero sí que voy a hacer, como os digo, medio motivo para que quedara en recto, pues iría a ese medio motivo. Voy a hacer el cuadradito y lo vamos a unir aquí y aquí. Y luego continuaría haciendo otro redondo y poniéndolo igual que he puesto este, porque me encontraría con el cuadradito aquí y tendría que hacer 6 uniones como acabo de hacer. Que tú estás empezando y tienes el la primera pieza que hemos hecho, que la voy a buscar por aquí, que sería esta. Tú solo tienes una, la acabas de hacer. ¿Dónde une el segundo? Pues como te dije al principio, este sería mi segundo. Solo lo tengo que unir a 2. Como es la primera vez que unes, da igual dónde. 2. Luego el tercero sí tienes que tener en cuenta dónde lo vas a unir. El tercero, que es este, vas a dejar esto que has unido aquí, uno libre, y ya a los otros 2. Harás un cuadradito como el que voy a hacer ahora contigo y lo unirás 1, 2 y 3, porque la de arriba irá al otro redondito que tú harás en la siguiente vuelta, donde irán 3, 1, 2 y el tercero que está aquí. Irán 3 y 2 cuadraditos, luego irán 4 y 3 cuadraditos, ¿vale? Bueno, pues así va subiendo hacia arriba todo lo que tú quieras. Yo me quedo, como os digo, con 6. Entonces tengo 1, 2, 3 y me faltan otros 3. Así que voy a seguir haciéndolo. Pero antes te enseño el cuadradito que te digo que unimos 2 veces. Empezamos haciendo el nudo de inicio y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Unes en la primera, cierras el anillo. Aquí. Entras dentro del anillo, haces un punto bajo y 3 cadenas. Y tendrías un punto alto doble. Doble lazada y haces otro. Tengo 2. Ahora separo con 3 cadenas. Y vuelvo a hacer 2 puntos altos dobles. Seguidos. 1. Y 2. Separo con 3 cadenas y vuelvo a hacer 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Separo con 3 cadenas y vuelvo a hacer 2 puntos altos dobles. Así vamos a hacer por 8 veces. 1 y 2. Entonces yo ahora mismo tengo 4 veces. Tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo que hacer esto por 8 veces. Ahora de nuevo 2, 3 y de nuevo 2. Ya he hecho las 8 veces. Terminamos con las 3 cadenas y nos deslizamos a la tercera cadena para cerrar aquí la vuelta. Y me deslizo al siguiente punto y al espacio. Vale. Bueno, pues ahora, como yo voy a unir 2 veces nada más, puedo hacer completo 2 motivos y ya los otros 2 dejarlos para la unión. ¿Cómo lo hago? Aquí hago el punto bajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque vamos a empezar con el punto alto doble y el picot. Bajo 3 y hago el picot, cadena y tengo que hacer pues un total de 5 aquí dentro. Tengo 1, este es el segundo. Cadena, el tercero. Esto es como la vuelta 5 del motivo redondo. El tercero, cadena. El cuarto.
cadena y el quinto. Vale, ahora hago solo una cadenita y aquí en el siguiente espacio de cadena hago un punto bajo. Hago una cadenita y en el siguiente espacio repito los 5. He repetido los 5 con el pico y la cadena de separación. Aquí hago una cadenita, en el siguiente espacio un punto bajo. Una cadena y ahora ya me quedarían por hacer 2 motivos. Entonces sí voy a empezar a hacer la unión. Tengo que hacer los 3 primeros. He hecho aquí un punto bajo normal. Punto alto doble, 1, 2, 3. Cadena. Punto alto doble. Tengo el segundo, cadena, el tercero. Cadenita y uno aquí. Es aquí y aquí. Aquí en el picot que tengo en el centro, hago un punto bajo, una cadena. Me vengo para acá y hago el picot. Cadenita. Completamos lo que nos falta, que son 2 puntos. Uno. Y 2. Cadena y punto bajo en el siguiente espacio. Cadena, de nuevo los 3 primeros. 1. Y 2. Y el tercero. Cadena. Aquí. ¿Vale? En este. Punto bajo, cadena. Picot. Cadena. Voy aquí, he hecho regular. Ahora, cadena. Los 2 que me faltan para completar el motivo. Uno. Y 2. Cadena. Me queda ya solo un espacio, hago un punto bajo, cadena, y aquí en la tercera cadena cierro la vuelta con un deslizado y 2 cadenitas para cortar ahora la hebra. Ya hemos aprendido a hacer el chal. Ya sabes hacer la pieza redonda, ya sabes hacer la cuadrada que va uniendo y va conectando. Ahora ya tengo aquí 3, tendría que tener 6 porque yo voy más adelantada. Tú vas subiendo hacia arriba. Ya sabéis, de 1 a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. Y ahora volver a hacer la pieza redonda que conectaré aquí a este cuadradito. 1, 2, 3, 4. Y aquí al siguiente motivo redondo, 5 y 6. Vuelvo a repetir lo que acabo de hacer todo el tiempo hasta quedarme ya al final. ¿Vale? Montar y ya, bueno, pues mi último motivo, que es el que yo voy haciendo aquí en el final, que es de color. Porque tanto mi primero como mi último es el que yo estoy haciendo de color.
¿Cómo estoy haciendo yo esto de color sin tener hilo inteligente? Pues cogiendo las madejas de varios tonos que yo tengo que... Pues compré el tono Carderita, el tono clarito, el tono... Son todos del mismo fabricante, ¿vale? De Flor, de Lanas Urbanas. El tono marroncito, el tono calabaza. Bueno, pues el calabaza es el 302, por si quieres coger el mismo. Este que es un color blanco roto, beige o no sé cómo llamarle, que es el... No me dice el número, sí, aquí. El 025, el marrón, que es el 840, y este que se me cayó el papelito. Este es... A ver si no me coincide con este porque también puede ser. Este es el que tengo de base, que es el 837, y este que es el 834. Elige la combinación de color que tú quieras, pero bueno, por si me preguntáis cuáles son exactamente. ¿Esto qué he hecho yo? Pues mira, yo he tejido, por ejemplo, este que viene solo en dos tonos, el de base y el clarito, ¿no? Este va, el de base, el marrón, el caldera. En este he hecho el claro, el de base, el tono calabaza y el marrón. Tú ya haces la combinación que tú quieras. ¿Yo qué he ido haciendo? Pues que si he tejido hasta aquí, por ejemplo, y he querido ya incluir otro color, pues lo que no lo incluyas. Te recomiendo que hagas lo siguiente. Es que unas aquí estos dos colores antes de completar la vuelta, por ejemplo, o a mediación que tú quieras hacer cambio, a mediación donde tú quieras hacer cambio. Le haces un nudito. Yo es que te vas a evitar de luego rematar tanta hebra, más que nada es por eso, ¿eh? Para mí es más cómodo. Le haces un nudito de estos que hace así de cirujano, ¿vale? Que has dado 2 o 3 vueltas. Aquí haces el nudito. Cierra. Asegura muy bien, muy bien, muy bien. Aquí y aquí. Asegura muy bien, muy bien. Y ya tú sabes que este nudo no se va. Si lo has asegurado bien, no se te va a ir. Entonces yo lo que hago es que ya corto lo que me sobra. Y para rematar bien, que no se me quede esto así, un mechero y quemamos, porque se nos va a quedar completamente bien. Yo te digo lo que yo estoy haciendo, tú lo haces como tú quieras. ¿Vale? Entonces mecherito aquí, simplemente dándole un toquecito, es que como es un acrílico, en mi caso, lo puedo hacer. Vale, pues ya está, continúas tejiendo ya tienes la unión hecha de los 2 tonos, de 3 tonos de los que tú quieras ir uniendo. Pero como te digo, tú lo haces como tú quieras. Yo así me ahorro tener que rematar. Aquí ya esto lo voy a quitar porque no me hace falta. Lo haré en el último, que no sé qué combinación utilizaré. Pero bueno, la que yo voy viendo cómo me va gustando, cómo va quedando. No llevo una cosa en concreto, ¿eh? Voy a continuar haciendo lo que me falta para completar ya la hilera de 6 y nos vemos para terminar ya en rectito, que mi idea es hacer pues la mitad de tanto del redondo como del cuadrado. He pensado que como lo puedo continuar después y terminarlo al final, y aquí yo ya tengo este comienzo con 3, que aquí ya te puedo explicar yo cómo terminamos en recto, lo voy a hacer directamente, ¿vale? Entonces vamos a empezar con 8 este granny redondo, vamos a hacer primero, para conectar aquí. Aquí, aquí y aquí. O sea, estaría conectando 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Aquí, porque quiero ver si así me queda bien sin necesidad de tener que poner aquí más largo, ¿vale? Voy a probar primero. Si viera que queda raro, tendría que hacer aquí uno más, que iría al de colores. Pero voy a probar. 1, 2, 3, 4 y 5. En vez de 6, porque yo no tengo aquí el cuadradito este, ¿vale? Ya que no tengo ninguno aquí. Como te digo, si viera que me hace falta añadir uno aquí, pues tendría que hacer el cuadradito aquí en medio, más otro de colores aquí, que sería la mitad. A ver, voy a hacer el color liso, que no tengo que estar cambiando de color, aquí en el centro. Entonces vamos a hacer 8 cadenas, en vez de 10, porque vamos a hacer menos puntos. Vamos a hacer esta vez 15 puntos altos dobles, en vez de 20. Entro y hago el primero con el punto bajo, las 3 cadenas.
y ya tengo uno. Y así dentro vamos a hacer 15. Este es el segundo, ¿vale? Continúo hasta tener 15. Tengo 15 y no cierro en redondo porque tenemos que dejarlo rectito. Giro y ahora voy a levantar. Esto se hace igual. Tenemos que hacer las 20 cadenas. 1, 2, 3. Las 20 cadenas y aquí salto un punto, o sea, no cuento el que tengo, el siguiente no, al siguiente. Salta un punto y haces un deslizado. Y de nuevo haces 20 cadenas, saltas un punto, un deslizado. 20 cadenas, saltas un punto, un deslizado. Tengo mis últimas 20 cadenitas, aquí me tienen que quedar 2 puntos. Salto un punto y aquí en el último, que son las cadenas, hago un deslizado. Bueno, pues giramos de nuevo. Y vamos a tener un 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anillitos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Tenemos que subir 9 cadenas hacia arriba. Tengo las 9 cadenas hacia arriba, deslizándome. Y aquí hago punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Y entonces tengo un punto alto. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos altos dobles. Esta esquina la vamos a empezar, o este abanico lo vamos a empezar solo con un punto alto doble, 3 cadenas y luego ya los 2 puntos. Y ahora ya continúo como hemos hecho en el motivo entero. 3 cadenas de separación y en cada lacito tengo que hacer un abanico de 2. Tres cadenas y 2. Y vuelvo a separar con 3 cadenas. Así he completado la vuelta, tengo un 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 que va aquí al final, que lo haremos igual que hemos hecho el primero. Aquí son 1, 2, 1, 2, 3 cadenas y solo un puntito en vez de 2. Vale, pues mira, ya tenemos completa la vuelta número 3 y nos va quedando de aquí rectito, que es lo que yo busco. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas para tener un punto alto doble. Entro en el espacio, hago un punto alto doble. No, vamos a hacer de nuevo. Lo que pasa es que yo no quería hacer tantas cadenas, pero las voy a tener que hacer. Hemos hecho 4, 1, 2, 3 de separación, vale. Y ahora ya solo 2 puntos aquí. Igual que hemos hecho la vuelta anterior. Queda mejor, va a quedar más recto. Así. Luego tengo que tener en cuenta que aquí tengo 4 cadenas que son el punto y 3 que son la separación, ¿vale? Y ahora continúo haciendo 1, 2, 3. Busco aquí el espacio y hago un punto bajo. 1, 2, 3 y en el motivo hago otra vez el motivo, como es la vuelta número 4. He hecho 2 puntos y 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. ¿Vale? He repetido el motivo sobre el motivo, ahora 3 cadenas. El punto bajo aquí en el espacio de cadena. De nuevo 3 cadenas, de nuevo el motivo. Terminas con, bueno, aquí hacer las 3 cadenas, punto bajo 3 cadenas, 2 puntos altos doble, 3 cadenas y un punto alto doble. Gira y vamos a hacer la vuelta número 5, que sería la última y la que ya empezaría a unir. Entonces aquí tengo que unir. Tendría que unir a 1, 2, 3, 4 y 5, hemos dicho, ¿no? Porque aquí ya no tengo que, bueno, seguramente lo tenga que hacer, ¿eh? Tenga que hacer otra pieza igual que esta y ponerla en este ladito para acabar aquí así. Pero como es la de colores, por eso no la he hecho para no entretenerme tanto cambiando de color.
Aquí iría una igual que esta. Yo creo que sí, que no nos va a quedar más remedio, porque si no aquí va a quedar como redondo. Va a quedar raro. No va a quedar, no sé. No sé, porque claro, estoy pensando que yo no puedo unir el primero. A ver, si uno el primero aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿veis? No queda. Entonces esto está pensado para que tenga el cuadradito este, que iría aquí y aquí. Ay, estoy fuera de la cámara. El cuadradito pequeño que une a un lado y a otro. Entonces aquí va la unión al cuadradito. Estos dos son los que unen aquí. Este central es el que une aquí. Y estos dos son los que unen aquí. ¿Veis? Entonces sí que tengo que hacer ahora un cuadradito pequeño aquí. Y otro motivo como este aquí, que sería ya el primero que tejería, que haría de colores. El de aquí. Bueno, vamos a empezar a unir esto, teniendo en cuenta que este primero, como no tengo cuadradito, lo voy a dejar libre. Entonces lo hago incompleto. Y aquí haría, pues empezaría con 3 y terminaría con 3, creo. Sí, sí, porque el primero será el que me una y luego tendré 2 más. Vale, entonces tendría 3. Entonces vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 para tener un punto alto doble, 1, 2, 3 para tener un picot y hago el picot. Y empezaríamos con 3 y terminaríamos con 3. Los demás van con 5. Cadena, doble lazada, luego lo uniré, ¿vale? Después cuando haga el pequeño, lo engancharé aquí. 1, 2, 3. Lo voy a hacer con vosotras, así que no os preocupéis. Aquí cierro y hago el picot, cadena, doble lazada, entro en el espacio y hago el tercero, que aquí, como os he dicho, empezamos con 3 y terminamos con 3, así que ya este estaría aquí con picot. A ver si soy capaz de engancharlo bien. Aquí, vale, 1, 2, 3 cadenitas, punto bajo, en el punto bajo, y ahora sí vamos en el siguiente ya a unir 1, 2, 3. Vale, este primer punto de los 3 que he hecho es el que va arribita y el que va unido al cuadradito que yo haré aquí después. Ahora vamos a hacer aquí los 3 puntos aquí dentro. Tengo los 3 puntos, una cadenita, uno aquí y después el siguiente en el siguiente. Entonces así, aquí, punto bajo, cadena, pico, cadena y completo los 2 puntos que me faltan. Tengo los 2 puntos, 3 cadenas, punto bajo en el punto bajo, 3 cadenas, de nuevo hago los 3 primeros puntos con picot, hago 2 con picot y 1 con una cadena. Y 1 con una cadena. Aquí. Punto bajo, cadena. Picot, cadena y hago los 2 puntos que me faltan. Entonces ya he hecho los 2 que me faltaban. He adelantado aquí a mitad del motivo para conectar aquí al cuadradito. Ya lo tengo conectado. Voy a seguir completando este motivo y mitad del otro. Entonces ahora tengo que conectar aquí y luego aquí.
aquí, cadena, y vamos a terminar ya de enganchar y de conectar, porque esto ya está casi listo y ya veis que es muy fácil. Bueno, voy aquí a hacer estos dos que me faltan, la mitad del otro, ¿vale? Ya tengo la mitad del otro y mi última unión aquí en el tercer picot, punto bajo, cadena. Termino el motivo con 1 y 2 puntos, una, dos, tres cadenas, aquí punto bajo, una, dos, tres cadenas, y aquí tendríamos que hacer ya, terminamos con los 3 puntos con picot, igual que hemos empezado. 1, 2, y 3. Vale, pues hemos terminado. Ya podemos cortar la hebrita y te queda de esta forma. Va quedando recto. ¿Veis? Ahora, ¿qué haría? Ahora voy a hacer 2 cuadraditos, pero con 3 puntas nada más en vez de 4, para que me quede aquí recto. ¿Vale? Te va a quedar así. Y podemos conectar esas 3 veces. En este lado tengo que conectar aquí, aquí y en el que haga de colores que me está faltando. ¿Vale? Recordad que va uno igual que aquí, pero con colores aquí. Tengo dos opciones. O hago primero el de colores y luego ya hago el cuadradito, pero no hay necesidad tampoco. Yo puedo hacer el cuadradito a 3 puntas, enganchar aquí, aquí y dejar el pico libre para luego conectar cuando lo haga el que me falta aquí. Volveré a hacer otro cuadradito que se va a convertir en triángulo en realidad, y entonces conectaré aquí, aquí, y ya el otro piquito quedará libre para conectar con la siguiente pieza que tocará hacer aquí, ¿vale? Y así vamos a acabar en recto. Así que lo que voy a hacer es estos dos cuadraditos, estos dos triángulos, porque en realidad se convierten en triángulos. Empezamos haciendo el nudo de inicio y vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro con deslizado en la primera. Dentro del anillo voy a empezar haciendo ya el punto bajo y las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y tengo un punto alto doble. Voy a hacer 3 cadenas para tener una separación. Y ahora vamos a hacer 4 grupos de 2. Tengo 1, separo con 3 cadenas. Tengo que hacer ahora 2 puntos otra vez. Pues ya tengo 2 grupitos. Separo con 3 cadenas. De nuevo. 1, 2. A ver. Entonces tenemos un 2 y 3. 3 cadenas y otro más. Para tener los 4. 1 y 2.
Vale, pues tenemos los 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora termino con 1, 2, 3 cadenas y un punto alto doble. Uno nada más. Tienes punto alto doble, 3 cadenas, separación. Grupo de 2, 3 cadenas. 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 Punto alto doble. Giro. Y ya vamos a hacer la vuelta a 2, que es la que va uniendo. Entonces, como yo esto lo voy a unir aquí, pues ya sé que en mi primer espacio no lo puedo unir porque no tengo la pieza. No tengo aquí la pieza. Tendré que unir en el segundo pico. Aquí. Y luego en el tercero ya, el último aquí. Así que el primero lo hacemos normal. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque tenemos que hacer pues el punto alto y las 3 cadenitas para hacer un picot. Aquí hago el picot. Cadena. Dentro del espacio hago el segundo. Cadena. Y dentro del espacio hago el tercero. Cierro. Cadena. Entro en el siguiente espacio y hago un punto bajo. Ahora, cadena. Vamos a hacer aquí los 3 primeros puntos. Tengo 1, cadena. Tengo 2. Cadena. Y el tercero, que va a ser el que me une. Tercero, cadenita. Vamos a unir aquí. Punto bajo, cadena. Y completo los 2 puntos que me faltan. Uno. Y 2. Cadena. Punto bajo en el espacio. Cadena. Y aquí ya el último. En el último espacio que vamos a hacer los 3 puntos. 1. 2. Y en el tercero unimos. Aquí tengo el tercero, cadenita. ¿Dónde uno? Mira. Aquí. En el que nos dejamos libre. Del grande, del motivo grande. Aquí, en este primer picot. Cadena. Voy a cerrar el picot y hemos terminado. 2 cadenitas, cortamos la hebra. Fácil, fácil. Y terminamos en resto, que a mí pues me parece una mejor terminación. Mira, resto completamente, nos queda el chal. Y no tenemos que andar haciendo... Es que no queda... Bueno, yo he ampliado la imagen y me he dado cuenta que es que está entero, pero no queda bien por mucho que hayan puesto cadenas, ¿eh? Queda mucho mejor así. Yo creo que he mejorado el patrón. Ahora, ¿qué tendría que hacer? El de colores aquí. El de colores aquí. Que lo tendremos que conectar a este y a este, simplemente. ¿Vale? Una vez que tenga hecho esta pieza, pero en colores, pues necesito 3 uniones nada más. Quiere decir que estos 3 son los que unen. Tendré 1, 2, 3, 4 libres, en realidad.
Bueno, cuando lo hago lo enseño, porque como voy a seguir mejor hacia acá, luego cuando lo haga os lo enseño y os lo digo con seguridad, pero claro, tiene que ser, porque mira, 1, 2 y 3, ¿veis? Y como ya no tenemos encima ninguno más, pues ya está. Y 3. Tú lo haces igual, pero esto se quedará libre. Bueno, pues continúo haciendo otro pequeñín de este, que me irá enganchado aquí y aquí. Y ya el siguiente motivo será este grande de nuevo. Y así vamos terminando. A mí desde luego me falta todavía que completar lo que va en redondo, que todavía me quedaban 3 y luego seguiré. Pero también tengo la opción de ir haciéndolo a la vez. O sea, por ejemplo aquí, continuar aquí encimita que puedo. Con los que son mitad. Bueno, espero que te esté pareciendo fácil, porque en realidad una vez que te pongas y lo hagas te vas a dar cuenta de que sí. Ya sabes hacer los motivos grandes, los cuadrados, los medios motivos grandes y los medios motivos cuadrados, que se quedan triángulos. Y ya es ir uniendo piezas. Que no me entra todo y no lo puedo enseñar, pero ya esto es de lógica, de sentido común. Ya sabes que tienes que empezar 1, luego 2, que van unidos aquí en el centro, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6 y terminas por 7 motivos, medios motivos. Porque como irías en la vuelta de 7 motivos, pues te van a quedar 7, 1, 2 y así hasta 7. Bueno, vamos a completarlo y nos vemos. ¿Recordáis que os dije que aquí iba a poner otro medio igual que este, pero en colores? No hace falta. Mi primera intuición fue la correcta, ¿vale? Vamos a enganchar aquí. Yo os indiqué, os dejé, habiendo puesto esta pieza aquí también, para luego poner aquí media pieza de esta, o sea que sería como que ancharíamos un poquito aquí más el chal, pero no, va a quedar bien haciéndolo aquí. Lo he hecho al final también. Bueno, como aquí ya lo habían montado, pues no me va a quedar más remedio que hacerle aquí una cadenita para unirlo. Pero tú lo que haces es que estos 3 empiezas desde aquí, 1, 2 y 3, ¿vale? Este ya estaría cogido, o sea que te vienes 3 antes. Unes y haría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 uniones. Bueno, pues lo voy a hacer con vosotros, porque si os ha pasado ya que me vais siguiendo a la vez, que no lo creo, pero por si os ha pasado, que no habéis llegado a este punto donde estoy aclarando esto y ya lo habéis hecho, pues simplemente añade aquí en el picot del medio granny, bueno, medio granny, del semicírculo, por llamarlo de alguna forma. Siempre me pasa cuando estoy de pies que no puedo igual, no puedo trabajar igual que sentada, y estoy de pie. Bueno, pues aquí hacemos una cadenita y entonces ya te vienes aquí y haces el punto bajo, de nuevo una cadenita y te vuelves aquí y un deslizado y ya lo tenemos. Bueno, pues corto y ahora remato esa hebra, que sería ya la única que me quedaría por rematar, porque ya lo he rematado todo. Vale, entonces te queda así, porque me parecía ya muy grande, demasiado el chal, entonces casi que mejor terminar así. ¿Cómo haces cuando llegas al final? Mira, entonces tú acabas con la hilera de los 6 y cuando vas a hacer la hilera de los 7, en realidad vas a tener uno de los grandes, 1, 2, de los grandes semicírculos, 2, 3, 4, esto ya es grande tela, y 5 nada más, en vez de 6, o sea, en vez de 6 y 7, porque tendríamos al principio y al final, ¿vale? Tienes 5, los centrales nada más. Cuando acabas aquí, pues igual, enganchas en 3. Este último, ¿cómo lo enganchas? Haces tú, como son 3 puntos, pues haces primero picot, cadena, segundo picot, cadena, tercero haces el punto,
una cadena, enganchas, vuelves como hemos hecho allí, ¿vale? Bueno, pues ya está explicado ya lo que tenía que deciros, que serían 5 semicírculos en vez de 7 para terminar. Y engancharíamos en el granny de aquí, de los 6, de los que van 6 motivos, que he vuelto a decir granny. Y serían pues 5, y luego de los triángulos serían 1, 2, 3, 4 y 4 de los triangulitos. Vale, pues ya estaría terminado. Yo ya lo tengo listo, hasta rematado de hebra, como os he dicho. Os voy a dar medida de cómo me ha salido a mí de grande el motivo, para que tengas una referencia por el grosor de este hilo, de este material, por si estás trabajando con otro material, pero quedaría igual que te quedara un poco más grande o un poco más pequeño. Yo lo he hecho con punto alto doble. Si tú haces, por ejemplo, voy a medir este que me queda más estiradito. Si tú haces, por ejemplo, con un algodón que es para trabajar con un gancho del 3 y medio, pues te va a quedar más grande, y tampoco lo veo apropiado porque de verdad que queda muy grande ya, tal cual lo tengo yo. Yo no lo haría más grande. No encuentro el metro, un segundito. No sé dónde lo he puesto. Voy a parar un momento porque no encuentro el metro. Bueno, pues he perdido el metro que suelo utilizar, así que voy a coger este. Y me mediría la pieza grande 21 centímetros. Y la pieza, el cuadrado, me mide, serían 21 y el cuadrado 9. Vale, pues lo que te estaba explicando, que he cortado antes. Si estás haciendo con un algodón más grueso, un gancho más grande, o sea, un 3 y medio, pues igual, para que te dé esta medida, solo tienes que trabajar en punto alto normal, no punto alto doble. Yo seguiría haciendo la cadena con la misma 20 cadenas, o tú vas probando, porque la cadena, a ver cuánto me mide. También te lo voy a decir. Con esas 20 cadenas, ¿qué altura me está dando la cadena? Por si tienes que hacer tú menos cadenas, si estás trabajando con otro material. Vale, luego me lo vaya a preguntar, así que prefiero decírtelo. Y me está dando una altura de 3 centímetros, no, tiene que ser un poco más, de 3 y medio. Me está dando una altura de 3 y medio. Bueno, a ver, lo voy a estirar bien porque esto luego va a pesar. En realidad son 3 y medio. Sí, 3 y medio. 3 y medio, ¿vale? Con las 20 cadenitas, porque daros cuenta que es un hilo más bien fino. Vale, bueno, pues ya está explicado esto. Cantidad de piezas que he hecho en total, vamos sumando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, que voy por aquí. 7, 8, 9, 10. Llevo 10 y voy a la altura de los 4. Ahora voy por los 5, pues serían 5 más. 15, y ahora a la altura de los 6, 21, porque serían 6 más, 21. 21 de la pieza entera. Más 5 de la media del semicírculo, de la mitad. Vale, de los chicos no os lo cuento, ya sabéis que van uniendo. ¿Y qué queda así? ¿Qué faltaría ya para terminar? Poner fleco. La imagen viene con fleco. Yo voy a probar. Voy a empezar a hacer aquí algunos flequitos. Y si me gusta se los voy a seguir poniendo. Y si veo que no le hace falta, yo no se los voy a poner, porque lo tenga en la imagen. Si yo veo que me gustan, sí se los dejo. Pero ya os digo que tal cual está bonito. No haría falta los flecos. Si yo veo que va a ser una incomodidad para poderme poner el chal y no le está aportando nada, no se lo voy a poner. Voy a probar y también ya te digo cómo se ponen. Entonces cogemos una medida, un cartoncito, ¿vale? Este mide 13 centímetros. Es la medida que yo quiero darle. Vamos a empezar aquí arribita en los 4, estos 1, 2, 3, 4, los 4 últimos, porque después los demás nos vamos a encontrar con 1, 2, 3, 4 siempre, ¿vale? Entonces vamos poniendo ahí. Yo he empezado mezclando los colores que estoy utilizando desde más claro a más intenso. Entonces empiezo por el que es más clarito. Aquí he hecho 3. Aquí he mezclado los dos, tanto el clarito como el que continúa, que es este beicito que tenemos de base.
con otros 3, que me faltaría hacer uno. Bueno, pues voy a hacerlo con vosotros y ahora te indico cómo mezclaría para ya empezar con el otro color. Aquí voy a dar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltecitas. Voy a cortar. Vale, sacamos del cartón. Vamos a utilizar un ganchito que sea más grande. Y aquí busco 1, 2, el tercer espacio, el del centro. Paso de abajo hacia arriba y pasamos todo así. Vale, después tendremos que cortarlo y ya vamos haciendo los nudos que ya te indicaré. Ahora, como ya tengo 3 de este color, tendría que hacer el mezclado. El mezclado con el siguiente color que me pertenezca. Bueno, pues me pertenece este y que lo tengo aquí preparadito, ¿veis? Y el marroncito este, que voy a buscar en la punta donde la tengo. Aquí es esta o es esta. Da igual, ¿no? Sí, es esta, vale. Bueno, pues cogemos los dos y aquí en vez de dar 6 vamos a dar 3 nada más porque estamos con doble hebra. De los dos colores. 1, 2 y 3. Bien. Retiro el claro porque ya de momento no. Voy a seguir después con este más oscuro. Aquí paso. Me voy al 1, 2, 3, el espacio número 3. Y paso. Y hago ahí una cadena. Cierro. Ahora me tocaría hacer 3 del tono oscuro. El que continúa del marroncito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora ya serían 3 de 6 porque de un color y después sería 1 de 3 porque haría la mezcla con estos dos, con el que sigue. Y después haría 3 con este color solo y la mezcla con este, ¿vale? Así lo voy haciendo. Luego empezaría de nuevo con los colores. Aquí ya he completado esos 4 piquitos, tengo otros 4 aquí. 1, 2, 3. Paso, paso. ¿Vale? Y tengo que hacer 3 de este color. Bueno, voy a continuar y ahora, bueno, te voy a indicar también cómo hacemos los nuditos. Pues antes de yo seguir poniendo flequitos, lo que vamos a hacer, cuando ya los tengamos puestos todos, o si quieres lo vas haciendo a la vez, aquí los vas a estirar lo más que puedas, ¿vale? Y aquí arribita vas a cortar esto que cierra aquí, para que se... ahí. Y ya de paso lo puedes emparejar un poquito. Bueno, yo como tengo aquí un doble fondo, hago así y lo tiro. Ahora, lo mismo con el siguiente y con todos, ¿eh? Voy a estirar, que esto de estar en el ovillo, como yo saco la hebra de dentro, mira, si haces así directamente, pues ya te ahorra. Vale. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a separar cuántas hebritas tenemos. Tenemos 3 por un lado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tenemos 12. Pues ya sabéis que son 6 y 6, o sea, vamos a separar la mitad a un lado y la mitad a otra. Aquí tengo 6. Y con estos 6 busco del otro lado otros 6. Tengo ahora mismo 5 y 6, ¿vale? Y ahora vamos a hacer aquí un nudito. Estiro un poquito. Después, bueno, a esto se le podría dar un poquito de vapor para que se nos quede.
porque al ser un acrílico yo no me atrevería con la plancha. Pero vapor, un poquito así de vapor con una plancha vertical que tengo yo. Y si no tienes con tu plancha normal, que tenga un poquito de vapor desde lejos. Bueno, hemos hecho el nudito. Vamos a ir subiendo un poquito hacia arriba, sin ajustar hasta que no lo tengas a la altura que tú quieras. Vale, ahí. Bueno, pues yo como no lo he dejado demasiado largo, me queda así. Mira, bueno, no sé si dejar este o este, cortarlo aquí a ras, ¿eh? El primero, quiero decir, para empezar así, que va a quedar más bonito. Ay, yo creo que sí, ¿eh? Porque es que esto aquí colgando así sin venir a cuento. Temo que se me vaya el nudo, claro. Temo que se me vaya el nudo. Pero no creo, ¿no? Corremos el riesgo, sí. Bueno, de momento vamos a dejarlo tal cual. Lo que sí es verdad que como ya no se te queda a la misma altura, lo vamos a unir. Porque claro, como ahí no lleva el nudo, pues se te queda más largo. Que el nudo se lleva un trocito. Pues lo que podemos hacer es aquí cortar eso. Y ya queda como más... ¿Vale? Bueno, pues así, que no se vea tanto. Y ahora, lo mismo con este. Separo 6 y uno a los 6 que me han quedado aquí. Con otro nudito. ¿Vale? Aquí tengo que volver a cortar. Y así vamos haciendo por todo. Al final, este era el cartón que estaba utilizando de 13. He cogido uno de 17 que me he hecho después, ¿vale? Porque se quedaba al hacer el nudito. Primero que me estaba costando trabajillo hacer el nudito. Y segundo, que esta distancia quedaba muy pegadita y hay que dejarle un poquito de distancia. Bueno, pues ya veis cómo queda. ¿Cómo queda este chal? A ver, aquí en Andalucía estamos ahora con la Feria de Abril en Sevilla y vienen muchísimas ferias más. La de Jerez, la de un montón de sitios, ¿no? Ahora empezamos en la temporada de ferias y me parece un chal precioso para este tipo de celebración. Y bueno, si ya tienes una boda o cualquier evento que quieras llevar un chal, hazte este porque seguro que triunfa. Bueno, yo no voy a decir más barbaridades porque de verdad que se merece todos los piropos que le queráis echar. Ya se la habéis echado a vosotras. Y otra cosa que os tengo que decir, que bueno, qué repercusión en todas las redes y en la pestaña de comunidad, sobre todo, que me habéis dejado un montón de mensajes y os lo tengo que agradecer. Os ha gustado a muchísima gente. Es muy difícil encontrar un proyecto que le gusta a tanta gente a la vez, porque bueno, cada uno tiene un gusto y la verdad que no sé cómo acertar con todas y creo que en esta ocasión lo he conseguido. O con casi todas. Que te lo hagas, ni lo dudes, ni te lo pienses. Hazte uno, al menos uno o dos, porque merece muchísimo la pena. Lo he hecho en tiempo récord porque me ha entrado el ansia viva cuando he visto que os ha gustado tanto. Cometí el fallo de hacer la publicación el mismo día que empecé a hacerlo. O sea, estaba empezando a hacerlo cuando os enseñé el chat que estaba haciendo. Con lo cual lo tenía que hacer y claro, mi intención era para el jueves, pero que va, que va. Yo no puedo esperar tanto. Aquí lo tenéis hecho ya para que podáis empezar lo antes posible a hacerlo y si te pones las pilas como yo, en 2-3 días lo tienes. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Muchas gracias de nuevo y nos vemos muy prontito. Hasta luego.